Hola, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro Museo Arqueológico de La Serena. Veo solo caras conocidas, amigos del museo, cercanos a nuestra biblioteca y archivo. Les doy las gracias por haber venido hoy día a compartir con nosotros este conocimiento nuevo, en el sentido de que hemos logrado inventariar dos fondos que son sumamente importantes para nuestra ciudad, dos cronistas serenenses del siglo XIX y XX, que mucho de ese material está desconocido y la invitación ahora es abrirlo a la comunidad y a aquellos investigadores que quieran conocer más de esta historia, de estos personajes, puedan trabajar esta información e investigar aquellos temas que les interesen. Así que les doy las gracias por estar aquí, porque ha sido un desafío tremendo para nosotros como biblioteca y archivo del museo, lograr sistematizar esta información, reunir estos fondos, darle una sistematización a los contenidos. Así que ha sido un tremendo desafío y doy gracias porque nos han dado la oportunidad también de divulgar esta información para ustedes, quienes trabajan en investigación, quienes escriben y son amantes de La Serena y de su historia y de sus personajes. Bueno, les debo contar que toda esta historia parte hace un tiempo atrás con el descubrir que en nuestro museo alberga una cantidad importante de documentos, fotografías, que fueron entregadas como legados por familias y por personas que desarrollaban algunas labores que para nosotros son súper importantes y que tuvieron la visión de decir dónde dejo esto que me pertenece y que quiero entregar a la ciudad, a nuestra región. Y es así que hoy queremos hablar de dos fondos, Manuel Concha Gajardo y Mr. Rowe Osvaldo Ramírez Osandón. Ambos, sus familias y ellos directamente decidieron dejar en este museo su legado. Hablamos de Manuel Concha y va a estar presente con nosotros Soledad Montesinos, ella ayudante voluntaria de este museo. Le damos muchas gracias y esta es una tremenda ventana para también contarles que en nuestro museo recibimos voluntarios, estudiantes en práctica, y dentro de este trabajo que se abre a la comunidad llegó Soledad Montesinos. Ella es escritora, es coordinadora del Centro de Lectura del Liceo Ignacio Carrera Pinto, es profesora de Lengua y Literatura de la Universidad de Antofagasta, diplomada en Historia y Archivística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y además cuenta con otros diplomados que es en Literatura Juvenil, Animación en Literatura Juvenil, Bibliotecas Públicas y Mujer y Género. La verdad es que Soledad llegó justamente durante su diplomado, el estudio del diplomado en Historia y Archivística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y se presenta y manifiesta el interés de poder trabajar con alguna documentación como a modo de práctica. Y obviamente, uniendo estas dos facetas de Soledad, que es profesora de lengua y literatura, dije, un escritor. Así que, ¿qué le viene mejor que un escritor, siendo ella también escritora? Así que me fijé, bueno, teníamos tres fondos de escritores, pero uno que es bien importante para nosotros es el de Manuel Concha. Así que hablamos con Soledad y le pedimos su ayuda, ya que tenía el interés de trabajar con un escritor local. Así que ella va a hacer la presentación de Manuel Concha. Y por otro lado tenemos a Gabriela Echeverría. Gabriela Echeverría partió como voluntaria en el año 2019 a raíz de la actividad que realizó MOU, el Memory of the World de la UNESCO, acá en La Serena, una jornada que hubo en la Biblioteca Regional y otra que fue acá. Ahí llegó con Jimena Salgado y ambas se enamoraron literalmente de todo lo que significaba el patrimonio documental y se presentaron para solicitar ser voluntarias. ¿Y qué podían hacer para poder estar en contacto con este mundo que no todos conocen? Bueno, desde entonces Gabriela empezó a trabajar con el Fondo Rowe, principalmente con conservación preventiva de los negativos y fotografías y tiras de prueba, fotografías de prueba de Mr. Rowe, que son muchas. Ahí estuvieron trabajando un tiempo. También se sumó después María José Zuleta, que en su práctica del Magíster de Conservación de la Finisterra también pidió tener acceso a un fondo y siguió trabajando con
en la serie fotográfica del Fondo Rowe. Gabriela, vamos a hablar de Gabriela, es psicóloga de profesión de la Universidad de La Serena, pero se enamoró, como les digo, se enamoró de los archivos y estudió archivística, el diplomado en archivística que tiene el programa conjunto de la Universidad de Chile con el Archivo Nacional. También durante este periodo de estudio siguió aportando ya la descripción archivística, inventario y catálogo del Fondo Rowe, así que pasamos de conservación preventiva a trabajar directamente con el archivo. Y bueno, ella también es estudiante de técnico en bibliotecología, así que cambió de rubro totalmente. Así que yo estoy súper agradecida de ambas porque han hecho una tremenda labor que para mí ha sido súper valioso, dado que soy, al menos en los procesos técnicos, soy la única que realiza este tipo de trabajo aquí en el museo. Lucía Araya es con quien cuento para la atención de público en nuestra biblioteca. Pero trabajar con los archivos era un desafío tremendo. Así que hoy queremos mostrarles este resultado, recibir, por supuesto, todas sus preguntas, inquietudes, para que conozcan a fondo si nos quedan algunas cosas fuera de la presentación. Así que vamos a partir con la presentación del Fondo de Manuel Concha a cargo de Soledad Montesinos. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes a todos y todas. Estoy muy agradecida de la presentación que hizo Lorena. No era para tanto. Sí, en realidad soy profesora de lengua y literatura. Estoy a cargo de una biblioteca, un centro de lectura, de escritora, un poco, no mucho. Hay algunas cosas que publiqué alguna vez en Antofagasta. Bueno, yo cuando Lorena me ofreció el Fondo Manuel Concha, yo dije, la primera pregunta, tengo un escritor, no sé si tú lo conoces, se llama Manuel Concha. Yo dije, el primer libro que leí cuando llegué a Serena fue Las Crónicas de Manuel Concha. Y me encantó porque en realidad él hace todo un estudio historiográfico sobre La Serena desde su fundación hasta nuestros días. Es, yo creo que el libro clave para quien quiera estudiar el pasado histórico de Serena. Y me mostró lo que tenía dentro de los Cardex y me fui dando cuenta de dónde él había sacado la información y la cantidad de legajos de documentación que él recopiló en muchos años. No sabemos cómo lo recopiló, pero tenemos ciertas teorías. Es bastante, no es muy amplio, pero es sustancial, porque abarca un periodo histórico desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Bien, primero voy a comenzar quién era este caballero. Manuel Concha es serenense, nacido en Serena, hijo de Carmen Caballero. No, esposo, sí. Él nace en La Serena en 1831, hijo de Pedro Concha y Carmen Caballero, pertenece a una familia de comerciantes. Él fue escritor, periodista, cronista, dramaturgo, y su obra más conocida es Crónica de La Serena desde su fundación hasta nuestros días, 1549-1870. Es un autor que solía escribir dentro de los parámetros tradicionalistas y manteniendo la identidad nacional chilena, resaltando la historia, las tradiciones y costumbres de La Serena. Él tiene una extensa producción literaria que abarca obras de teatro, cuentos, artículos periodísticos, novelas, dramas históricos y sociales, cuentos de imaginación y tradiciones populares. De su creación dramática se presentaron María de Borgoña, Doña Isabel de Osorio, Lo que son las mujeres y Que mucho porfía, mucho alcanza. Todas estas obras se presentaron en el teatro acá de Serena, incluso hay anotaciones dentro de los mismos manuscritos donde dice que fue
presentado con gran aplauso, otros por un aniversario, incluso hay por un cumpleaños. Sí, por favor. El fondo está estructurado de esta forma. El Fondo Manuel Concha Gajardo contiene documentos, manuscritos, libros, pero también tiene prensa, bandos militares, los documentos se subdividen en documentos de tipo judiciales, eclesiásticos, militares, archivos notariales y documentos comerciales y cartas personales. También tiene obras literarias que son textos narrativos, cuentos, novelas, costumbres, crónicas, textos dramáticos que son romances, dramas y comedias. Y también tiene artículos periodísticos que son notas de prensa, artículos de costumbres, publicaciones en periódicos regionales y nacionales. Se hace mención también de dibujos, los cuales no han podido ser hallados, y fotografías, que hay unos daguerrotipos que también están mencionados, y placas de vidrio, pero que no están, por lo menos en este museo no están. Nosotros creemos que pueden estar en el Museo Histórico, el Gabriel González Videla, que pueden estar allá. Pero no lo sabemos porque tampoco hemos tenido mayor información. Pero están, cuando se hizo la donación, estaban indexados, o sea, los entregaron como parte del corpus. Y están también manuscritos originales, índices escritos por el mismo Manuel Concha, que están en unos libros, unas libretitas pequeñas, y también mucho material sobre la revolución de la década de 1850. Este fondo se divide en dos subfondos, que es el de Clodomiro Concha Caballero, que es el hijo de Manuel Concha, y de Rosa Elvira Sepúlveda Concha, que a veces se me confunden los apellidos, que es la nieta de Manuel Concha. El Clodomiro Concha Caballero solamente tiene manuscritos y algunos textos que fueron publicados en un diario de Valparaíso, y creo que hay uno acá en La Serena, pero que eran como de entrega, como textos de entrega, o sea, cuentos de entrega. Y Marina, le voy a decir Marina porque ese era su seudónimo, Rosa Elvira, su corpus es muy grande, o sea, es bastante grande, pero solamente hay manuscritos que están totalmente inéditos. Y ha sido, yo creo que lo más gratificante comenzar a indagar en la vida de esta mujer, porque es una mujer interesante, no solamente interesante por el periodo en que vivió, sino que interesante por su visión que tiene ante la sociedad. Hay una carta, bueno, esa es como una de las cosas que se encontró, una carta de Gabriela Mistral, que ellos mantuvieron una correspondencia. No sabemos qué le escribió Marina, pero sí sabemos lo que le respondió Lucila Godoy antes de ser Gabriela. Y le dice en un momento, yo soy una pobre escribidora que ha publicado algunos poemillas en la prensa local, pero no me puedo asignar el nombre de escritora. Nosotros con Lorena decíamos, de repente, Gabriela, que tiene 10 años, o sea, Lucila, que tiene 10 años menos que Marina, le pidió consejo. Algo hubo en ese intercambio epistolar. Y después, revisando los textos de Marina, es una mujer muy de la época y sigue mucho la línea de Lucila, que incluso decíamos, ¿no habrá algún poema que sea como parecido o que haya habido algún plagio? Como que nos pasaban mil ideas en la cabeza porque decíamos que es que profesora también normalista, de la misma época. Marina es una mujer interesante y bueno, la razón de esta presentación también es rescatar a esta voz de esta mujer que está durmiendo todavía en cajas. Ahí les vamos a mostrar algunos textos, que hay novelas, cuentos, textos, odas, rememoranzas, no, hay muchas cosas. Bien,
para no perder el hilo. Las acciones realizadas en el fondo. Bueno, lo primero que se hizo fue cotejar los índices. A ver, el problema que había es que como este fondo pasó por muchas administraciones, habían dos tipos de indexaciones. O sea, había una administración determinó que era tenía que tener esta numeración y la otra administración le asignó otra, que también iba de mano con las entregas, porque las entregas no fueron una sola, sino que fueron como parcializadas, porque fueron primero las nietas, Carmela y Elena, que en la década del 60 más o menos entregaron la primera parte, después Roselvira, la otra hermana, la que escribe, también hizo una parte de la entrega, y por último fue Eve Sepúlveda, Eve Sepúlveda, que es la bisnieta de Manuel Concha, quien hace la entrega final, que es como ya la que también entrega las cosas de su madre, los textos de su madre. Entonces, había que cotejar, ¿cómo se dice?, entre todos estos índices y qué era lo que había, qué era lo que existía, qué era lo que estaba guardado. Y lo primero que se hizo fue inventariar toda esta documentación. Luego, en la conservación preventiva fue visualizar en qué estado estaba también la documentación, priorizando especialmente los textos, o sea, los documentos que eran más antiguos, que eran del periodo español. Eso eran como los primero que había que revisar cómo estaban las condiciones. En general, increíblemente eran los que estaban en mejores condiciones. Hay una anécdota que era como la que nos hacía como, ¿qué vamos a hacer aquí? Don Manuel Concha tuvo la genial idea, porque fue muy genial, de pegar todos los documentos sin un orden cronológico ni de temática, pero los pegó con una tira de papel a modo de lomo, documentos de todos los tipos con engrudo. Entonces los pegó todos y habían documentos de más de un pliego, habían otros que eran pequeñitos, habían otros que eran como unos sobres. Entonces interfoliar toda esa documentación fue literalmente como un desafío, por no decir una tarea de chino, porque se soltaban, no había forma de ajustarlo y no podíamos despegar tampoco lo que el productor había hecho, porque es parte del protocolo. Se sacaron los clips para evitar la oxidación también del papel. Había Foxy, pero el Foxy es parte como algo natural del papel. Puede suceder que son como esas manchas, como pequitas que se forman en el papel, que puede producirse incluso claro, ahí esas son manchas de Foxy. Que pueden producirse también incluso por manipulación, por la misma acidez del papel. Claro, hay múltiples factores por los cuales el papel produce ese tipo de mancha. Con eso no hay nada más que hacer. Solamente eso se le va agregando, se le va poniendo como las hojas, haciendo el interfoliado para evitar que sigan teniendo contacto una con otra. En general, estos documentos estaban en buenas condiciones. Es distinto cuando ya llegamos más al siglo XX, donde el papel ya tiene otro tipo claro, tiene otra acidez, y también con el material, o sea, el tipo de la celulosa, el papel más barato. Entonces, ese era como el que estaba más deteriorado. No, atrás. Se le asignó un número de carpeta, un código de referencia y código de referencia en relación a la catalogación anterior, y se procedió a hacer la descripción archivística para, describir de qué trataba cada documento. Entonces, para que el usuario tenga más o menos una imagen global de cada uno de estos documentos. Ahora sí. Bueno, el marco histórico de esta documentación, como les decía, comprende desde el periodo de la administración española
hasta el siglo, la primera parte, que es la de Manuel Concha, el fondo Manuel Concha, es hasta el siglo XIX. Después, con el subfondo de Marina, ya pasamos al siglo XX. Ya, pero en general, eso es, este documento es muy interesante porque este es un bando de don Ambrosio Higgins Vallenari, y ahí está el timbre, donde seguramente estaba el lacre también, y estaba el timbre hecho en papel. Es una de las joyitas, claro. Estirar ese timbre fue complicado porque son pliegues hechos en papel. El lacre ya no existe. Bueno, otra de las joyitas que estaban resguardadas en el fondo hay una carta de Francisco Lastarria a José Manuel Munizaga. Entre paréntesis, quiero mencionar que José Manuel Munizaga era pariente de Manuel Concha, y el corpus epistolar que existe dentro de este fondo la mayoría son estos prohombres que mantienen correspondencia con don José Manuel Munizaga, porque él era comerciante y fue uno de los hombres más acaudalados de la región. Francisco Lastarria, al parecer, participó dentro de la Guerra de Independencia, porque también cubre esta época. Y aquí hay un párrafo que quise resaltar, donde dice textual: tenemos de director supremo al don Manuel Rodríguez, y le aseguro a usted con toda ingenuidad que se ha mudado partido. No hay tres tan a propósito para el mando. Bien notorio es su talento, actividad y patriotismo, y no debemos de desconfiar. Él se refiere en esta carta al señor Munizaga sobre Manuel Rodríguez. Y claro, ahí se desmitifica un poco de que Manuel Rodríguez eran muchos. Ahí se habla de un sujeto en particular llamado Manuel Rodríguez, que cambia de bando, pero que no se puede colocar en entredicho su talento, actividad y patriotismo. Esa es una de las joyitas que tenemos, que están dentro de este fondo. Pasamos ahora al subfondo Clodomiro Concha Caballero. En realidad, lo de Clodomiro, que es hijo de Manuel Concha, él tiene una existencia muy corta, muere muy joven. No sabemos en realidad de qué falleció. Claro, lo tenemos aún pendiente, pero que murió joven. El corpus documental que está en este subfondo son la mayoría textos literarios narrativos y crónicas de costumbres. Aquí llegamos a Elvira Sepúlveda Concha, Marina. Como les decía, Marina, lo que ella, el material documental que se resguarda la mayoría son novelas, cuentos, poemas y una especie de, yo diría como diarios de vida, porque hay unos cuadernos que son como estos, donde ella va relatando su vida con su abuelo, con lo que recuerda, la vida de sus hermanas, su periplo como profesora que se va a un pueblo hacia Ovalle, hacia la cordillera, y después ese desplazamiento que ella va haciendo por diversas razones familiares, personales, hacia el sur, hacia Santiago, donde va siendo asignada como profesora de distintas escuelas de la región. El trabajo literario de Marina es amplio, hay mucho material, está, como les decía, totalmente inédito, esperando a alguien que lo rescate y lo publique. Y lo estudie también, porque ella es una mujer de la época y es una mujer también muy contestataria hacia la sociedad en la que vive.
¿Puedo hacer una acotación a Sí. estas mismas imágenes? Una de las cosas que nos llamó la atención de Marina, que fue profesora rural, como decía Soledad, es que ella tuvo varias vueltas como de reencontrarse en la vida. Nosotros lo llamábamos de esa manera. Porque cuando ella escribe, sus escritos van del 1903 hasta 1982, cuando ya tenía avanzada edad. Ya tenía una letra bastante irigible. Pero hubo un momento de su vida adulta que ella vuelve a leer sus escritos y vuelve a remarcar su identidad como Elvira Sepúlveda Concha. Porque algunos lo firmaban como Elvira Concha de Sepúlveda, otros lo firmaban simplemente como Marina. Y ella después, con otra letra, o sea, un poco más añosa, con otro tinte, marca nuevamente su... Es muy curioso eso. Nosotros la atribuíamos a porque ella fue madre soltera. Y su hija Eve le puso los mismos apellidos, que eran muy normales en esa época. Entonces su hija Eve se llamaba Eve Sepúlveda Concha. Y quizás nosotros nos pasaba un poco esta idea, era que quizás ella, al tener esta hija que tenía sus mismos apellidos, daba vuelta a sus propios apellidos para darle un poco más de contexto familiar. Estamos viendo en un periodo histórico en que la mujer profesional, sola, soltera, madre, hacía todos los labores, tenían quizás un temor frente a la sociedad en la que vivía que no cumplía los parámetros. Entonces, algo que nos llamó mucho la atención de sus escritos es ver cómo filmaba. Eso fue una acotación. Sí, yo no quería llegar a entrar así como a la vida personal de nadie. Perdón, está llena. Claro, lo que pasa es que Marina, yo siempre digo como Marina, sí, claro, Marina de la Serena se firmó en algún momento. Marina tiene como actitudes muy parecidas, o no actitudes, en realidad como una dinámica muy parecida que estábamos leyendo la carta que me enviaste el otro día, mecanografiada sobre Gabriela Mistral. Tienen una dinámica muy parecida. Ellas salen como mujeres solas con hijos y empiezan a recorrer el país, pero con una idea central que yo no sé si era lo que era como la parte pedagógica de la formación de las profesoras normalistas, que era llevar el conocimiento no solamente al alumno, sino que a la comunidad. Y eso es algo que tiene Marina muy marcado, y en sus escritos ella lo menciona. Hacemos formar al niño, no es solamente educarlo en asignaturas, sino que es formar un hombre social, y formar a las mujeres también para que se empoderen dentro de la sociedad. Estamos hablando de 1915, 1916, y ella lo refleja en sus escritos. Por eso yo digo, no solamente tiene poemas, odas, sino que también mucho sería, no sé si ensayo o reflexiones. Y lo otro es que ella nunca publicó. Hicimos pesquisas, pero nunca publicó. Entonces todo se quedó en el ámbito privado. Y fue su hija Eve, que siendo adulta vino acá a este museo el año 69 y entrega todo esto en ese tiempo a don Jorge Libardo. Y hay fotografías, y ella estaba muy preocupada además por un cuadro de su abuelo, de su bisabuelo, que no sabía dónde había quedado, pero sabemos que está en la municipalidad. Bueno, y él hizo toda esta pesquisa. Es muy interesante, y Marina se preocupó de recolectar estas cosas de su abuelo, pero fue su hija Eve quien hizo finalmente la entrega. Y Eve vino además con su hija. Entonces estamos hablando de una mamá, Carmen Caballero, y en algunos poemas firma como Carmen Caballero. Pero ella vivía con su mamá, que es Rosa Elvira Concha, que se casó con el señor Sepúlveda, nació ella. Vivía con su madre y vivía con su hija. Y después sigue a su hija en este libro que dice también, Eve también fue profesora normalista, y ella fue asignada a Melipilla. Allí se casa, tiene sus hijos, seguimos hasta la vida de los hijos, y una hija que vive en Suecia. Bueno, muy interesante. Pero vemos que la visión que tenía Marina con respecto a la educación, a la vida de la mujer, y lo que ella manifiesta abiertamente es esta suerte de vida tras bambalinas.
y es muy interesante. Por eso destacamos bastante este subfondo del Fondo Concha, porque no la conocemos. Al leerla nos damos cuenta de que tiene una riqueza intelectual muy similar a lo que escribía los temas que escribía Gabriela, muy similar. De hecho, hay poemas que se llaman prácticamente igual, sí. Y con Soledad estábamos leyendo si tenían alguna similitud en la prosa, no sé, pero es bien interesante. Así que nosotros lo que más queremos también es presentar este tema para aquellos que trabajan el tema de género y feminismo, en el sentido de rescatar a aquellas mujeres que tuvieron una voz dormida o una voz en silencio o silenciada. Es muy interesante. Claro, porque más que nada Clodomiro y don Manuel, ellos publicaron, ellos eran hombres y publican. Y Clodomiro Concha, si bien es cierto que hay mucho texto inédito todavía, que está acá, que están los manuscritos, él publicó en Valparaíso, en Santiago y en La Serena en los periódicos. Don Manuel Concha publicó casi todo lo que tenía, aunque hay textos que todavía, o sea, hay algunos manuscritos que están, pero que hay algunos que le faltan páginas. Sí, bueno, la señora Susana Pacheco, ella publicó las tradiciones serenenses y también tenía toda la intención de publicar las tradiciones americanas. Sí. Nosotros las tenemos, las rescató de acá y se le facilitó todo el material, pero lamentablemente no pudo obtener el fondo para publicarlo hace unos años atrás. Así que esperamos que también algún día lo pueda hacer. Pero ahí están las tradiciones americanas, que esas nos las publicó Manuel Concha. Están los manuscritos. Así que también es algo inédito. Bueno, y tú decías que eran más o menos 200. Ah, sí. El corpus documental en estos momentos, porque todavía falta, es aproximadamente, lo había anotado, son como 222, sí, los manuscritos son 224, la cantidad de documentos y de hoja utilizada 1729, más o menos. Eso es lo que en estos momentos se ha ingresado en inventario. Ahora queda un poco más, pero ya son los textos más, son libros en realidad, son los manuscritos que ya es como un poco menos, pero eso no es un fondo grande y eso es lo que tenemos más o menos como para ofrecer a la comunidad, al investigador. Yo creo que la parte, el fondo documental Manuel Concha está indicado más que nada como a los historiadores, los que quieren estudiar los procesos independentistas, el periodo español acá en la región y el movimiento de 1851 más o menos, que es el de la revolución, sí. También hay documentos sobre ello, pero sobre Elvira yo creo que hay mucho para hacer, mucho para trabajar. Mucho para trabajar, claro. Exacto. La invitación es justamente a venir y consultar el catálogo, que lo tenemos en Excel, por supuesto, y ver aquellas temáticas que puedan ser de interés para más adelante trabajar. Nos encantaría que trabajaran alguien sobre Marina y rescatara todo esto que está inédito. La invitación es esa, así que les doy las gracias también a Soledad. Ah, sí, para terminar. Perdón. Sí. No, dale. Un detalle. Bueno, Manuel Concha muere como a los 57 años, relativamente joven, y descubrimos que él vivía en la calle del Teatro. Es que había una indicación que no era la correcta. Vivía en la calle del Teatro, que es la calle Brasil actualmente, y es donde está el supermercado Unimark. Claro. Lo que pasa es que la escritura dice que tenía una puerta por calle del Teatro y 2 puertas por calle de la Recoba. Y la calle de la Recoba es el pasaje peatonal que está entre el supermercado y la Recoba y que atraviesa la calle y sale arriba a Infante, me parece. Esas 2 cuadras era la calle de la Recoba. Así que en ese sector vivía Manuel Concha y tenía su imprenta. Entonces, interesante, ahí había un tema familiar ahí de las herencias. Así, ahora sí, gracias Soledad por la presentación. Vamos a cambiar
ahora de tema, nos vamos a mover al siglo XX con el fondo Osvaldo Ramírez Ossandón, Mr. Rowe, conocido. Gran parte de su fondo es inédito. Sabemos que don Gabriel Cobo, una vez que fallece en el año 1990, publica un libro sobre las misceláneas serenenses. Y las misceláneas serenenses es un extracto de 3 libros que dejó escrito Mr. Rowe, con recopilación de tradición oral, de historias de serenenses, de barrios, muy sabrosos, pero obviamente por temas de recursos seguramente don Gabriel solo pudo publicar un libro que sacó capítulos de estos 3 libros. Bueno, Gabriela les va a contar en detalle, fue un tremendo desafío, porque este fondo es enorme y variado en cuanto a soportes, a temas, a materialidad, y fue un tremendo desafío también porque sabemos que alguna parte de ello está también en el Museo Histórico. Ustedes saben que nuestro museo fue el único museo por mucho tiempo, por lo tanto las personas obviamente legaban a este museo todo lo que tuviese relación con estos intereses locales, historia local, y no existía otra institución. Una vez que surge el Museo Histórico, al alero de porque por mucho tiempo fue el mismo director quien estuvo a cargo de ambos, por las temáticas que aquí se mantuvo arqueológico y todo lo que era histórico se mueve, las acuarelas y todo ese material de Rowe queda en el Museo Histórico Gabriel González Videla. Pero nosotros quedamos depositarios del fondo fotográfico y de todas maneras ya también hay fotografías, pero son los impresos, nosotros tenemos los negativos y un montón de material más. Así que, pero eso lo va a contar Gabriela. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar del segundo fondo que tenemos, como ha dicho Lorena, es un fondo, pero no se imaginan lo grande que es, lo variado que es, y también lo digo muy a título personal, lo entretenido e interesante que fue trabajarlo todo este tiempo. Bueno, y como dice esta presentación, les voy a hablar del fondo Rowe, el legado documental de don Osvaldo Ramírez Ossandón. ¿Quién era Mr. Rowe? Como aparece ahí en esa foto tan bonita que, si no me equivoco, es en el patio del museo. Mr. Rowe, serenense, nacido aquí en La Serena, se crió, sus primeros años los pasa en el sector del 5 de Queso, el sector que está hacia allá. Poco sabemos de su vida personal, pero hay una carta de don Gabriel Cobo que le escribe a una nieta de Mr. Rowe cuando ya había fallecido, y en donde le relata que Mr. Rowe le contaba que tuvo una infancia muy movida ahí en el 5 de Queso. Yo, después de trabajar con su fondo, me lo imagino a él pequeño, como muy de estar pendiente de qué pasaba con algún vecino, con los niños, con las personas que trabajaban. Él era muy astuto, muy vivaz y le interesaba mucho el tema de la socialización de las personas. Bueno, él se crió en ese sector, estudió acá en La Serena, él trabajó acá en el correo, él era mensajero y era aspirante a telegrafista. Y es muy interesante porque también con esta personalidad como media astuta, media vivaz, hay una anécdota que cuenta también don Gabriel Cobo, en el que dice que él, estando trabajando en el correo, ve cómo sus compañeros de trabajo, que eran más grandes, más adultos, sacaban la vuelta, como en ciertas horas del trabajo. Entonces él, astuto, les hacía la pega. Después esta persona le empezaron a dar plata por la pega que les hacía. Entonces él no solo aprendió la labor de telegrafista, sino que también se hacía como una platita extra. Bueno, y el ser tan astuto lo llevó también a cumplir como con ese sueño de ser telegrafista, y él se va a Valparaíso a trabajar. Y aquí se produce un cambio súper importante en la vida de Mr. Rowe, porque él, cuando llega a Valparaíso, comienza a trabajar
Él recibe un sueldo, como que hablan de que recibía cerca de 300 pesos, lo que le alcanzaba no solo para comer, pagarse su pieza, sino que también empezó a darse lujos. Y los lujos que se daban en esa época, y con la personalidad que tenía Mr. Rowe, eran poder acceder a actividades culturales, el poder comprarse acuarelas, el poder comprarse pinturas con las que empezó como primeramente a pintar. Se le abrió un mundo en Valparaíso. Vio que allá pasaban más cosas que acá en La Serena y eso como que le abrió mucho la mente. Bueno, él después se va a Santiago, allá estudia, es profesor de arte y castellano, Mr. Rowe. Cuando estaba estudiando, bueno, trabaja en Santiago también y allá se gana una beca, él se va a Sevilla y allá también como que ocurre otro evento importante en él porque ahí recorre museos, archivos, pero por doquier y donde veía La Serena escrito, Coquimbo escrito, Chile escrito, anotaba en su libreta, anotaba en su cuaderno y se trajo toda esa información escrita en una libreta a mano, anotaba las fojas, tenía pero una capacidad de ser riguroso con la recopilación de información, pero tremenda. Bueno, él llega directo a La Serena desde Sevilla y no se mueve más de acá. Fue colaborador por más de 20 años del museo y aquí se dedica a sus acuarelas, a la fotografía y a rescatar todo lo que él pensaba que podía quedar olvidado en algún momento de nuestra ciudad. Bueno, y así fue. Y yo puse acá una cita que la encontré justamente en su fondo de Alicia Rojas, que fue una entrevista que se le hizo en la revista de Educación, el número 117 en el año 84. Y ahí lo definen ya como un profesor de castellano y artes plásticas convertido en un historiador pictográfico de La Serena. Y a mí me gustó mucho esa frase, como de historiador pictográfico. Creo que es una muy buena definición de todo lo que hizo Mr. Rowe a lo largo de su vida. Y bueno, voy a avanzar acá. Bueno, el origen del fondo. Me voy a acercar un poquito más acá para ver cómo llega este fondo acá al museo. Y bueno, también esto para mí es como un poco anecdótico, por decirlo de alguna forma, porque quien trajo el fondo al museo fue él mismo. Se encargó de que fuese así, de que este fondo quedara con su nombre, que no fuera mal utilizado. Él fue tan riguroso que trabajó su fondo con un número de inventario propio. Muchos de los documentos tienen un timbre mandado a hacer por él, que es un timbre no escrito, sino que un timbre en donde él le daba una numeración a su fondo. Entonces el origen del fondo es el mismo. Él siempre pensó tener toda esta documentación, todo lo que recopiló en objetos, en todo, que ya les voy a contar más o menos cómo está conformado el fondo. Él quería que este se llamara el fondo Rowe, que estuviera en el museo. Él dejó muchas cartas, muchos escritos de este tipo, en donde él señala que quiere que su fondo permanezca acá. Hay documentos también notariales y me llama mucho la atención que ya acercado como el 87, el 90, que es el año en el que él falleció, él escribe muy seguido en algunas cartas que él está en sus facultades mentales como bien intactas y que él deja su legado estando bien mentalmente, como que no hay nadie que lo esté obligando a eso. Y bueno, aquí les dejo 3 ejemplos, uno escrito como en máquina y otro a mano. Esa no es su letra, pero sí, un paréntesis, Mr. Rowe se caracterizaba por tener mucho papelito escrito, notitas, como hacer anotaciones de todo tipo. Escuchaba un apellido y lo anotaba. Yo me encontré muchos papeles chiquititos, ¿no es cierto?, con un apellido y quería saber el origen y anotaba. Y él, su día a día era una investigación. Así que, bueno, ahí están 3 ejemplos de lo que quería que él se hiciera con el fondo. ¿Cuál es el contexto sociocultural en el que surge este fondo? Y a mí me parece súper importante como hacer hincapié en esto. Otro paréntesis, todas las fotografías que ustedes ven son del fondo Rowe. Y ahí se puede ver lo que en la esquina, lo que yo les hablaba de su número de inventario, el timbre. Ahí donde dice
pollo. Ahí mismo se ve su número de inventario con su timbre bien hecho y todo. Bueno, les hablaba del contexto sociocultural en el que surgió el fondo. Estamos hablando del siglo XIX y siglo XX. Y acá hay como 4 tópicos súper interesantes para mí, que son que en esa época, La Serena, estaba sucediendo un crecimiento demográfico y urbano importante, desarrollo económico importante, la conectividad mejoró y la influencia cultural, por ende, también creció. A mí me pasa a modo personal, con el cariño que le tengo al fondo también, que siento que cuando veo el fondo en completo, como de principio a fin, desde la primera vez hasta lo último que guardamos en la caja, siento que es como leer una historia de La Serena en esta época, con el crecimiento demográfico, cuando los adobes ya estaban por desaparecer y estaban sacándose los arcos, cuando estaba surgiendo el desarrollo económico. Hay fotografías de el puerto en pleno funcionamiento, la conectividad, el tren, podemos ver el tren, la influencia cultural dentro de los objetos, podemos ver que hay colección de cajas de fósforos de China, cajas de perfumes de Francia, postales de muchos lados del mundo. Y como que a mí me da la idea de cómo era La Serena, cómo funcionaba La Serena precisamente en el siglo XIX y el siglo XX. Entonces quería como hacer hincapié en esto para dar cuenta de eso, de que el Fondo Row es una muestra, para mí, es un relato como muy importante de lo que sucedía en nuestra ciudad. Y esas 2 imágenes que ustedes ven ahí fue una de las cosas más curiosas que yo encontré en el fondo. Ya. Ahí. Estos dibujos de acá. No los voy a leer todos porque hay algunos que están medio subidos de tono, pues no sé si los vieron. Pero esto, yo digo, la mente de Mr. Rowe, son escritos de las calles de nuestra ciudad. Eso es lo que estaba escrito. Entonces él, yo me lo imagino de nuevo, yendo con su libreta, iba por las calles, miraba un escrito, decía, esto me puede servir, puede servir para un investigador, puede servir para relatar lo que estaba sucediendo en la época. Y son rayados de calle, así como nosotros ahora vemos rayados con consignas políticas muy en boga de lo que sucede. Esto también es una muestra de la época. Hay de todo tipo. Este es súper interesante. Yo cuando lo trabajé, me quedé toda la jornada viéndolo porque era imposible no detenerme a leer todo lo que salía y también, de nuevo, como hacerme una historia en mi cabeza de lo que sucedía en la ciudad por esa época. Así que es muy interesante Hay poemas, hay dedicatorias, hay de todo en las paredes de nuestra ciudad por esa época. Así que hay también como dibujos, como de eventos deportivos de la época, de todo, como cuánto hay. Así que muy interesante. ¿Cómo está conformado el fondo? Y aquí hay 4 ejemplos. Arriba están los tipos de documentos que encontramos, recortes de revista, postales, fotografías, negativos, diapositivas, escritos, objetos, libros, periódicos, recortes de periódico también, no solo periódicos completos, de todo. Y acá yo les puse un par de ejemplos. Tenemos aquí la pieza número 1, que cuando la encontramos yo me puse muy contenta porque dije, al fin tengo la pieza número 1. Pero la alegría me duró poco porque después apareció otra pieza número 1. Entonces me di cuenta, y es algo que no encontramos del fondo, que lo que no tenemos es su inventario. No tenemos tenemos los números, tenemos a veces documentos en correlativo que funcionan súper bien. Está la pieza 1, 2, 3, 4 en orden, hay otros saltos grandes, pero no tenemos su catálogo. Entonces, gran documento que nos falta, no lo tenemos, pero puede aparecer. Así que ahí está el documento número 1, pero él tenía como distintas formas de hacer la catalogación. Tenía que le llama pieza 1, tenía también un 1R, tenía también por letras, por ejemplo, cartones A, cartones B, entonces tenía distintas formas de catalogar.
Y ahí estos son dos boletos de vapor, el Taltal y el vapor Mapocho. Acá tenemos objetos, que de nuevo como que me quiero volver a lo que dije anteriormente, como de rescatar el contexto histórico en el que surgió este fondo. Aquí hay cajitas de metal, hay una mini guitarra que no sé si es decorativa, cajas de medicamentos, esto era para pintar. Esto, la verdad, no tengo idea lo que es, si alguien sabe. Una llave, caja de perfume, quizás cuantos traídos desde afuera, así que muy interesante. Acá también una acuarela, y una acuarela de él y una descripción, que eso era muy frecuente en su fondo. Él a cada fotografía, a cada reproducción fotográfica de su acuarela, negativo o fotografía, como dije, le ponía una descripción. Yo no sé si han podido leer a Mr. Rowe, pero por lo menos a mí su forma de escribir me atrae un montón. También me quedaba muy pegada leyendo sus descripciones de acuarelas o de fotografía, porque tiene una forma muy agradable de poder relatar como lo que está pintando o fotografiando. Y aquí hay un sobre, como muchos de los que encontramos, con una fotografía del teatro, y ahí está su negativo y ahí con las anotaciones que él le realiza. Eso es como uno de los ejemplos de elementos que tenemos. Bueno, el contenido del fondo, el fondo es tremendo, como dijo Lorena, más o menos unas 12.000 unidades de elementos que hemos trabajado. ¿Qué encontramos? Diapositivas con marco, 959, postales, 1004, postales de distintos lados del mundo, diapositivas sin enmarcar, fotogramas negativos en tiras, también encontramos negativos cortados de A1, y esto es como un dato aparte, como el trabajo que hicimos de conservación, pero una vez encontramos un lote con más de 200 negativos cortados, entonces hubo que hacer sobres de uno por uno para guardarlos porque estaban todos pegados, entonces ya estaban perdiendo calidad. Ese fue un trabajo muy grande ese. Documentos fotográficos, 1056, documentos gráficos, son los escritos, libros, 147, objetos, 92, periódicos, 357, fotografías de prueba, que él hizo bastante, 4.249. Se pueden dar cuenta, el fondo es muy, muy grande, como que vieran el espacio que ocupa en el archivo y es tremendo. Bueno, y dentro de los documentos escritos, que teníamos una gran cantidad, los temas eran muy diversos. Lo que más tiene el fondo son reseñas, o como él los llamaba, que eran lecturas de diapositivas, que era este relato que él hacía, descripciones de diapositivas, descripciones de acuarelas, y ahí él se tomaba todo su tiempo en escribir, uno por uno, a máquina. La primera foto donde les presenté el fondo sale una mesa con una silla y una máquina, y esa es su escritorio. De ahí me puedo volver para que lo veamos. Bueno, en esas reseñas él se tomaba, eran hojas y hojas y hojas, ¿no es cierto?, de puras reseñas, en donde, como esta que está acá, muy ordenado, con un número, con el tema, con el número de inventario, muy, muy organizado. Entonces, de nuevo me devuelvo, no quiero ser repetitiva, pero pensando en el origen del fondo, el origen estaba muy bien planeado por él quería que estuviera muy organizado. Y algunos datos relevantes dentro de los muchos que hay. Tenemos 135 documentos del fondo que poseen este número de inventario del que yo les hablaba. 179 son unidades documentales compuestas, que son bastante, y los lugares del origen de los documentos que son mencionados, tenemos, bueno, en su mayoría La Serena, 4.215, de Coquimbo y otras comunas de la región, 2.705, de otras regiones de Chile, 2.752, y ahí están Copiapó, Antofagasta, hay Valdivia, Santiago, Valparaíso, y otros que están como países del extranjero, como está Bolivia, España, hay varios, Perú, como que es bien llamativo, pero obviamente lo que más podemos encontrar es de nuestra región, sí.
El documento más antiguo del fondo data del 1874 y es un folleto que detalla actividades a realizarse en conmemoración de las festividades patrias a celebrarse en el portezuelo de la mina San José de Tamaya. Como que es una muestra de lo que sucedía en la época, insisto, como un relato de lo que pasaba. En ese folleto, que es un folleto muy pequeño, lo recuerdo, decía que prendían, no sé de qué forma, prendían el telégrafo y que sacaba como chispitas. Entonces era como como una especie de juego artificial. Eso era como lo llamativo de la actividad para que la gente fuera y se acercara y pudiera ir a esta festividad de fiestas patrias. Un producto de la época. Bueno, y el documento más reciente del fondo es del 27 de febrero de 1990 y son reproducciones fotográficas de acuarelas con descripción y tiene su número de inventario, que en este caso son los cartones A, B, C, D, M, P, muy bien organizado. Y lo puse porque es del 27 de febrero de 1990 y él falleció en abril de 1990. Entonces, como que me acuerdo de lo que yo les decía al inicio de cuando él era muy chiquitito en el barrio de nacimiento, donde se crió y como que veía las historias de los demás y él trazó como su hoja de ruta de vida, yo creo, desde pequeño, y se cumplió hasta meses antes de morir. Como que para mí fue muy llamativo que meses antes de morir estuviera produciendo su fondo. Y este dato también es muy relevante. Siendo el fondo tan grande como es, hay un 95% de este fondo que está en un excelente estado de conservación. Él fue muy aplicado no solo en organizarlo, sino que también en mantenerlo con los conocimientos que pudo haber tenido en la época o no. ¿Qué criterio utilizamos para determinar este porcentaje? Es muy bueno cuando no hay deterioro alguno en la unidad. Bueno cuando hay deterioro, pero no afecta la comprensión del documento. Regular cuando el deterioro sí afecta el 50% del documento. Malo cuando hay una afectación del 75% y muy malo del 100%. Entonces, si se dan cuenta, estamos acá, en el muy bueno, donde no hay deterioro y la mayoría de los documentos del fondo Rowe son perfectamente manipulables, tratables, la información está, pero muy bien, claro, legible y conservado. ¿Cómo está organizado este fondo? Acá estoy. Bueno, en cuanto a la estructura y los criterios de clasificación, ustedes lo vieron con el fondo que les mostró la Sole. Aquí no tenemos como todavía el criterio archivístico de organizar en series o subseries o subfondos. No llegamos a esa etapa todavía. Entonces no tenemos esa estructura aún. ¿Y por qué? Porque estábamos como en otra fase, que es la fase como anterior a esa, previa a esa. ¿Y en qué proceso estamos y en cuál nos tomamos tanto tiempo? Es en la conservación preventiva. ¿Cómo se hace este proceso? Aquí tenemos hartas fotos. Primero, una evaluación inicial. Cuando encontrábamos un documento, vemos en qué estado está, generalmente en muy buen estado. Entonces lo que hacía era limpiarlo. Aquí hay como materiales que no son los míos, no son tan bonitos, pero estos son como los materiales que utilizaba, como una brocha muy suave para limpiarlos de la tierra, sacarle como el polvo, claro. Utilizábamos algodón, como de lo menos como que pudiera dañar el documento, sea del tipo que fuera. Después se organiza. Acá arriba tenemos una novela que es el Fermín, el pata de perro, que está escrita por Oscar Lanas, que pertenecía al fondo, que si no me equivoco era también de acá de la zona de Ovalle, de Barraza. Entonces llegó en un lote que estaba amarrado, ¿cierto? Estaba lleno de polvo, muy sucio. Lo trabajamos con mascarilla y todo porque estaba con mucho polvo. Y ahí lo que hice fue como organizarlo. Estos papelitos blancos son los números que le iba poniendo para ordenarlo en el correlativo de la edición de la novela. Y eso se hacía un poco con todos los documentos. Se revisa, se limpia, se organiza si es que estaba descompaginado.
limpieza superficial, eliminación de materiales agregados, como les contaba la Sole, igual sacar alguna grapa, alguna cinta que no dañara el documento, eso, sin lo que fuera a dañar lo menos posible la unidad documental que estaba trabajando. Luego se almacena por unidad, y ahí trabajamos con papel libre de ácido, como en ese negativo que se le hace un sobre en forma de acordeón, y se guardan los negativos uno a uno. Se les hacen sobres más pequeños como los que están acá. La idea es guardarlos solos para que no tengan contacto entre sí y no pierdan calidad. Y las ediciones que tienen más hojas se les hace el interfoliado con papel libre de ácido. Acá tenemos esta misma novela que guardada en un paquetito aquí con papel y esta cinta de algodón. Y luego en cajas acá, que están con espuma para aislarla, y luego acá finalmente fueron almacenadas en cajas. Ahí está la finalización del proceso de guardado, de almacenamiento. Tenemos la documentación, después de almacenar por unidad, tenemos la documentación, que el resultado final de la documentación fue un catálogo y la disposición final del fondo en la estantería, que este es el proceso final. Este es el catálogo que resultó, que tiene columnas bien interesantes pero precisas, como para si ustedes quieren acercarse por alguna investigación. Está la colección, el tipo de unidad documental, el número de inventario del autor en caso de tenerlo, el lugar, la fecha, la descripción física, las dimensiones, y ahí las dimensiones eran muy diversas, eran desde objetos muy grandes hasta cosas mínimas como de un par de centímetros. Una nota adicional que en este caso, en caso de corresponder, el estado de conservación y el número de inventario del museo, que es el que le pusimos ahora, y el número de caja. Como pueden ver, son muchas cajas. Acá tenemos 11 cajas. Aparte de esta estantería, tenemos las diapositivas que están en otra estantería y las fotografías que están en un estante también muy grande. Entonces, si pueden ver, es gigante este fondo. Y aquí cada caja le pusimos un código QR, de modo que si uno se acerca a la caja, lo pincha y la manda el código a esta planilla, de modo de manipular lo menos posible el fondo, como de abrir la caja solo en caso de ser necesario. Bueno, y los objetivos de hacer todo esto, obviamente prolongar la vida útil de los documentos, facilitar el acceso y la consulta de los documentos, y para ello el catálogo va a servir muchísimo, y preservar la información contenida en los documentos, que era algo que Mr. Rowe quería mucho. Acá yo les puse una de las notitas que él ponía en este caso es una caja, que ahí detalla el contenido, y les marqué aquí en rojo que dice, favor, evitarles manoseos inútiles. Y esta frase yo la leí muchas veces. Muchas veces. Y es abril del 90, claro. Claro. Sí. Fue un mes antes de fallecer. Él tenía muy recurrente esta frase, evite manoseos inútiles, no le pase esto a estudiantes que no tengan ni un sentido de investigación, era pero muy receloso. Y uno lo entiende porque también él trabajó años, toda su vida en este fondo. Bueno, y las conclusiones. El valor histórico-cultural del fondo tiene un valor, pero riquísimo, de rescate, es una evidencia de la historia, es informativo, de resguardo, evidentemente. Es una fuente de información para futuras investigaciones históricas, también de arte, porque hay mucho de fotografía, de sus acuarelas. Y también a modo de conclusión, yo puse acá, es un fondo personal, sí, es heterogéneo, tiene muchas cosas, tiene un alto valor histórico, afectivo, si bien no está vinculado a ninguna institución, sino que a la vida de una persona, está incompleto como él, pero lo conversábamos con Lorena, nos llama la atención que al ser un fondo personal no sabemos nada de su vida privada con este fondo, solo de su vida como fotógrafo, como acuarelista, como amigo del museo, pero no sabemos más allá de él. De hecho, yo le decía a Lorena, como me da vergüenza a Lorena preguntarle, pero no, ¿por qué se llama Rowe?
Y la Lorena me decía, yo tampoco sé, no sabemos por qué se llama Rowe. No sé si alguien de acá sabe, pero tampoco sabemos eso, porque él se puso como ese apelativo de Rowe. Sabemos poco de su familia, sabemos muy poco. Hay esta carta de las que yo le hablaba de don Gabriel Cobo, y de ahí yo me enteré un poco más de su vida, pero es muy poco lo que sabemos de él. Entonces, para hacer un fondo personal, como que nos queda como coja esa parte. Y finalmente puse Mr. Rowe como que tiene este alma de coleccionista. Yo les puse acá, los objetos asumen el significado que el coleccionista le da y en su conexión con otros objetos adquiere una interpretación y el valor que nutre la visión de quien colecciona. Y claro, Mr. Rowe podría ser llamado un coleccionista de tomo y lomo, porque como objeto que tomaba y que agregaba a su fondo, le hacía sentido con esta visión que él tenía de la ciudad, como que llenaba vacíos, como que ese objeto tomaba otro valor cuando ingresaba al fondo Rowe. Así que también creo que es importante señalar eso, que también es un gran coleccionista. Y finalmente, para terminar, yo quise poner esta foto que es como que fue bien significativa cuando la encontré, por lo que dice acá. Este es el reverso de la foto. Dice el Mr. Rowe, anciano, ya en los 84 años, pobre viejo ingenuo con algo de tonto y sumamente incomprendido. 4 de agosto del 88. Y aquí está lo importante, lo paso a Gabriel Cobo para que lo archive y lo use cuando se haga algún recuerdo post-mortem. Y hoy día estamos en eso, así que por eso la puse. Foto. Claro, da la instrucción como debía ser. Foto para agregarse a su documentación sobre mi persona. Así que es un poco de todo lo que tiene Mr. Rowe para ustedes o para los que quieran venir a investigar. Eso, muchas gracias. Gracias a Gabriela. Gabriela trabajó desde 2019 con la pausa que tuvimos todos para la pandemia. Volvió el 2022 y ha sido una hormiguita trabajando con este fondo. Como les decía, fue un desafío para nosotros también como museo, porque ustedes saben, don Gabriel se fue jubilado en diciembre del 2016. Estaba todo eso en su oficina, pero no tenía ni pies ni cabeza todo, porque estaba todo guardado en diferentes formas. Fue primero conformar el fondo, descubrir aquellas cosas que pertenecían y que fueron donadas, y las descubrimos. Bueno, Raúl también nos reímos los dos, porque la verdad es que fue un trabajo de hormiguita y me ayudó muchísimo con el conocimiento que él tiene de esta ciudad. Para mí también fue muy valioso ir agrupando este fondo, viendo estas 4 facetas que tenía Mr. Rowe, que no solamente el artista visual que se vio muchas veces en la esquina serenenses pintando, no solamente este fotógrafo, el coleccionista, sino también el escritor. Escribía de una manera muy entretenida. Quizás hoy día pudiésemos tener algunas precauciones con el tipo de lenguaje, porque escribía según la época en la que vivió, por supuesto. Los tiempos han cambiado y siempre hay que hacer una salvedad en ello. Pero la riqueza con la que describe cada fotografía, en la estadística que mostraba estas gráficas que mostraba Gabriela, veíamos que de las 5.000 fotografías negativos o fotogramas, 4.000 y tantas son también fotografías de prueba. O sea, él, antes de ampliarla y sacarla con diferentes tamaños, las imprimía, las mandaba a hacer también en tira de prueba. Entonces, mucha que es doble imagen de los mismos lugares. Tenía obsesión por su barrio, el 5 de Queso, estamos hablando de Amunátegui con Larraín, era su casa. Obviamente el barrio Capuchino era también otra de sus obsesiones, pero él tenía una mirada con respecto a la ciudad que va desapareciendo, el cambio del Plan Serena, todo lo que modificó el Plan Serena, él lo estaba viendo, y hay fotografías y acuarelas desde la misma esquina. Entonces se sentaba a pintar, sacaba fotos en el 60, en el 70, en los 80, incluso hay fotos de los 40 también. Increíblemente fue un documentalista que dejó plasmado en fotografías y por escrito estos cambios que sufría la ciudad.
es bien interesante también descubrir eso. Y esta variedad, ¿no? Esta mirada que él tenía con respecto al desarrollo urbano, a la cultura, las anécdotas. No contaste la del pañuelo, Gaby, no contaste la del pañuelo. Es muy bueno. Encontramos una cajita con unos pañuelos doblados muy cuidadosamente y venía obviamente con el papelito escrito de puño y letra explicando por qué tenía esos pañuelitos tan bien ordenados. Pues cuando él era niño se metió a un lugar que estaba cerrado por la policía porque había sucedido un asesinato de una mujer que se dedicaba a la vida nocturna. Y él se metió a la mala a la habitación de esta señora y encontró sobre una cómoda, con otras palabras lo dijo, unos pañuelitos de esta cajita. Y él, siendo niño, por eso decía que de niño era muy curioso, sacó estos pañuelitos, los dobló, los guardó y los guardó eternamente hasta que los dejó acá. Interesante, porque ¿qué valor tenían los pañuelos? Ninguno, pero le recordaban ese evento que sucedió en ese lugar, la mujer que había sido asesinada en ese lugar, pero él tenía esta cosa media entre policíaca y de copuchento, ¿no? De copuchento. Bueno, ese tipo de anécdotas hay muchas, pero que describen nuestra sociedad entonces, es muy interesante. Así que la invitación ahora es a que, si tienen algún momento, puedan acercarse. Como bien decía Gabriela, esto es un catálogo inicial, todavía no está trabajado desde un punto de vista de fondo con series o con subfondo, porque era tal la magnitud. Y bueno, dentro de la archivística hay dos principios fundamentales, que es el respeto, digamos, a la orden de quien hace este fondo, ¿no es cierto?, el orden de procedencia y el orden original. El orden original se fue, no tenemos idea cómo venía, pero sí sabemos su procedencia, porque este timbre que él marcaba fue importante y además, si no estaba el timbre, estaban sus notas y su letra era bastante particular. Así que logramos configurar este fondo. Sabemos que por ahí nos pueden quedar algunas cositas guardadas. Algo va a aparecer porque de repente abríamos otra carpeta y entre medio, pero si esto es de robo, bueno, vuelta. Gabriela, ¿ella pensaba que ya había terminado? No fue así. Terminé como 5 veces. Como 5 veces se terminaba de hacer este catálogo y al final vuelta a agregar otra pieza. Pero es bien interesante, para nosotros es un placer que estén aquí y a todos los amigos que nos ven por Facebook Live que estamos. Les damos las gracias por haber participado. Vamos a concluir la conexión en línea, pero vamos a quedarnos los que quieran preguntar más o quieran saber un poquito más. Así que estamos ok con la presentación, está terminando las últimas imágenes. Así que muchas gracias a quienes nos van a ver.